Me da muchísimo gusto invitar a Andy Neumeyer y a Constantino Evia, que fueron los autores del primer documento de esta serie, a hablar sobre el trabajo que ellos prepararon. Es un trabajo hecho el 20 de marzo de 2020, o sea, apenas empezaba el problema de la pandemia en América Latina. Las medidas de cuarentena en muchos de nuestros países se adoptaron justamente esa semana. Pero ya para ese momento el PNUD tenía preparado un documento muy importante y con ideas muy interesantes de Andy y de Constantino. Entonces, vamos a hablar en estos 25 minutos acerca de lo que ellos vieron en ese momento y de las recomendaciones que hicieron en ese documento. Bienvenidos. Gracias, hola Constantino, hola Mauricio, Hola, un ¿qué gusto tal? estar acá. Ustedes hablan mucho en ese documento de un concepto que seguramente es extraño para muchos de los lectores, el NPI, que en inglés es Non-Pharmaceutical Interventions o intervenciones no farmacéuticas. Y ustedes empezaron a hablar de ese concepto en ese momento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es NPI? Bueno, ¿querés hablar vos, Andy? Ok. No, vos. No, NPI llamamos a cualquier cosa que no sea no farmacéutica. Por ejemplo, las cuarentenas o hacer intervenciones enfocadas a distintos grupos, de aislamiento eh, individual, de ese tipo de cosas. A todo tipo de políticas que no tengan que ver con cuestiones farmacéuticas, de vacunas o tratamientos, las llamamos NPI. Muy bien, y fueron las respuestas iniciales. Y hay una sección dedicada al comienzo del trabajo a cómo los países tienen que adoptar ese tipo de medidas. ¿Por qué no hablamos un poco de esa parte, lo que ustedes recomendaron en ese momento? Yo creo que para muchos este documento fue la familiarización con los modelos epidemiológicos, hablar del R por primera vez. Entonces, hablemos un poco del documento en esa parte, de las recomendaciones que hicieron ustedes y de lo que vieron que estaba pasando. Claro, lo que nosotros vimos en ese momento fue que teníamos esta enfermedad nueva para la cual no había ni vacuna ni tratamiento y que lo único que se podía hacer para que el brote epidemiológico no crezca exponencialmente era bajar el número de contactos entre la gente. Y estudiamos este modelo SIR epidemiológico básico. En ese momento yo me acuerdo que di una clase con ese modelo en Ditera muy al principio porque lo quería aprender y para que lo aprendan los alumnos. Y ahí, y también vimos lo que estaba pasando en China y en Europa. Y ahí vimos que la respuesta de los países eran estas cuarentenas, que es una forma extrema de una intervención no farmacéutica para farmacológica, se dice, porque me enseñó eso mi esposa, que hace salud pública. Eh, entonces, si la gente no tiene contacto social, se distancia socialmente, entonces se para la diseminación del virus o se baja este número de R, que es el número reproductivo de la enfermedad, que mide a cuánta gente en promedio, si hay un infectado, cuánta gente en promedio va a estar infectada en el periodo siguiente, que depende de cuánta gente se infecte y de cuánta gente se cura. Y una de las cosas que decíamos ahí, que terminó siendo muy importante, es que si estas restricciones son universales y dejamos a todos en casa, entonces el costo económico es astronómico porque la gente no puede trabajar. Y que si uno de alguna manera trata de aislar nada más que los que pueden contagiar, que esos son bastante poquitos, si uno logra aislar a los que contagian, entonces la economía puede seguir porque sacamos del mercado de trabajo y de consumo a muy poca gente. Y ahí es donde entra toda esta discusión de testeo y rastreo, y la propuesta está de Romer de testear a todo el mundo, o la manera que lo hacen en Asia de hacer muchísimos testeos por cada contagiado, lo que hace también Uruguay, que es el país más exitoso en América Latina.
Sí, era una recomendación muy importante en ese momento. Desafortunadamente, los países, la mayoría de países de América Latina no pudieron hacer esos aislamientos selectivos o Y en focalizados, Europa. ¿no? Entonces caímos en el aislamiento generalizado y con gran costo económico, pero fue una recomendación muy oportuna y muy necesaria. Falló Defendí, el sistema, pues defendí, falló en un momento dado el tema de los testeos, porque no tuvimos la capacidad, muchos países se demoraron mucho tiempo en poder desarrollar la infraestructura para hacer pruebas aún en una dimensión, un tamaño razonable, y la trazabilidad también, que fue la gran limitación, ¿no? Sí, pero a ver, yo creo que una alternativa al testeo masivo o universal era hacer un muestreo aleatorio como hacen los estadísticos y testear un subconjunto de la población y ver las características de los individuos que son más susceptibles o que pueden contagiar y después con métodos estadísticos tratar de expandir eso a toda la población y hacer política con eso, sin necesidad de testear a todo el mundo o a mucha gente. Así es. Pero bueno, estamos igual en yo quería octubre, agregar, estamos el 2 de octubre, este es un trabajo de marzo. Realmente hay que evaluarlo y mirarlo en función de lo que se dijo en ese momento, porque creo que fue muy oportuno y se adelantó a un debate que después la región y ya todo el mundo se volvió mucho más informado y más enterado de estos temas, pero en un comienzo creo que este documento, las personas que lo pudimos leer en su momento, nos beneficiamos enormemente. Entre otras cosas porque ustedes hablan de no solo el COVID-19, sino de una serie de efectos adicionales que venían de la mano del COVID-19. yo quería agregar una cosa a lo que dijiste antes, para no ser tan negativo con América Latina, que es que en Europa y en Estados Unidos también pasó lo mismo, nunca llegaron a hacer políticas de aislamiento focalizadas. Eh, Porque también los agarró por sorpresa y tampoco tenían tanta capacidad, tampoco tenían una infraestructura de contención de pandemias. Por ahí la desarrollaron durante estos 6 meses y ahora cuando les venga la segunda ola en el invierno les vaya mejor que a nosotros, pero no es que América Latina lo hizo tanto peor que Ay, no, sí, los es países válido, desarrollados. es justo ese comentario. Y también es justo decir que en ese momento nadie anticipaba que América Latina se iba a convertir en el epicentro de la pandemia. O sea, nadie dijo esto va a ser. Creo que apenas después, mucho tiempo después, empezamos a entender que América Latina, por sus características de alta densidad poblacional, de alta informalidad, de alta concentración de la población en aglomeraciones urbanas, todo eso condujo a que y bueno, debilidad en las capacidades estatales, obviamente, condujo a que la pandemia fuera tan letal, por lo menos, o que hubiera tantos casos en Ahora América vamos a Latina. ver si en el invierno del norte y el verano del sur no se vuelve a revertir y Europa y Estados Unidos se hacen el centro y nosotros la periferia. Mm, sí, pero piensa que hay casos de ciudades que no tienen muchas estaciones, pensemos en Lima o Guayaquil o las Sí. ciudades de la costa Caribe colombiana o la costa Pacífico, que fueron muy afectadas y que las condiciones son más o menos las mismas en cualquier momento en el año. Pero sí, de pronto las cosas cambian ahora en el verano del Cono Sur. Hablemos de los otros temas, porque se nos está pasando el tiempo. Ustedes ahí ya empezaron a hablar del otro problema, el otro choque para América Latina, que era la caída de los commodities. Y estábamos en ese momento con una situación difícil en el mercado petrolero, pero el mercado petrolero se había resentido mucho, pero además otros productos, otros minerales y el tiempo más bien moderó un poco esa caída de los commodities. Bueno, siguen estando por debajo de los niveles históricos, pero digamos que mejoraron un poco. Sí, nosotros Hablemos de eso. cuando escribimos esto empezamos a ver estas caídas muy grandes del precio de los commodities de todos los países, bueno, de América Latina que, que exportábamos y pensamos que iba a ser un shock mucho más grande del que terminó siendo, porque como dices, se recuperaron bastante rápido. Igual con las remesas, que para muchos de estos países son muy importantes, que al principio hubo un shock muy grande a las remesas en algunos países,
pero después rápidamente se recuperaron. Eso es lo que vimos más o menos. Eso es cierto. Yo creo que en ese momento muchos pensamos que esto iba a tener tres costos casi que de igual proporción. La pandemia como tal, la caída de los commodities y el cierre de los mercados financieros. La verdad de las verdades es que el costo económico fue la pandemia y sobre todo las medidas de confinamiento, que es realmente lo que más significó en pérdida de actividad económica. Claro, los commodities no han ayudado, pero los mercados financieros, pues, en realidad han estado bastante fluidos en el acceso. Pero en un comienzo se pensó que iban a ser tres choques de proporciones grandes. ¿Puedo hacer un comentario sobre los mercados financieros? Claro, pasemos a ese tema. Sí. Por cierto, para leer el documento, que es lo que nosotros queremos que ustedes hagan, van a ver que en ese momento, finales de marzo, los spreads de la deuda latinoamericana, bueno, y de las economías emergentes en general, estaban por las nubes. O sea, realmente hubo una reacción inicial de los mercados muy negativa, casi una sobrereacción, que fue muy preocupante en ese momento. Claro, nosotros tenemos mucho miedo de que eso sea permanente y que iba a ser difícil el acceso de los gobiernos de América Latina a los mercados por una serie de cosas que escribimos ahí, pero fundamentalmente por la poca habilidad para cobrar impuestos, que hace que tengan más riesgo país. Una de las cosas que hablábamos ahí era que probablemente haya un aumento del ahorro, y nosotros pensamos que ese aumento del ahorro iba a ser difícil que vaya a los soberanos de América Latina. Lo que terminó pasando es que hubo un aumento en el ahorro a nivel global que contribuyó a bajas tasas, más el hecho que los bancos centrales tuvieron una política monetaria muy, muy expansiva con tasas de interés muy bajas. Entonces, la combinación de que las tasas de interés internacionales eran muy bajas con el aumento del ahorro privado hizo que la búsqueda de rendimiento sea enorme y hubo mucho dinero que fue a los bonos soberanos buenos de todos lados. Igual, yo creo que la historia no terminó porque muchos de los países de América Latina van a terminar con una situación de bastante fragilidad financiera porque se cargaron entre 5 y 10 puntos del PIB de deuda. Una cosa que nosotros escribimos en el documento ese es que los déficits iban a aumentar no solo por los gastos y los pagos de transferencia por la pandemia, sino porque iban a caer mucho los ingresos fiscales. Y teníamos como especulaciones de cosas que uno que podía hacer para no perdonar impuestos, sino tratar de securitizarlos para tener como asegurar que haya un superávit fiscal mañana, etcétera, que por ahí no pasó. Pero mi miedo es que ahora los países tienen mucho más deuda que antes y que probablemente tengan que renovar mucha deuda en los próximos años, que les cueste dar vuelta el déficit. Entonces puede ser que esto que no pasó ahora pase después con el cierre de los mercados para algunos países porque están en una situación frágil, entonces tienen que tener como mucho, mucho cuidado de dar señales fiscales muy claras, de hacer un manejo de la deuda pública para que no haya mucha concentración de vencimientos que los pongan con fragilidad en el tiempo, proteger las líneas de crédito contingentes como tiene Colombia con el fondo, aprovechar este momento para hacer una administración de deuda para tener el mejor perfil de vencimientos posibles para evitar el riesgo de tener que renovar mucha deuda en un momento del tiempo. Es una apreciación muy importante y totalmente válida, en mi opinión, porque uno puede leer de dos maneras el paper, es decir, habían subido mucho los spreads, eso causó preocupación, pero bueno, ya no fue así y por lo tanto ese pronóstico, esa preocupación fue un poco exagerada. Esa no sería la lectura correcta del paper. Yo creo que el paper sigue teniendo mucha vigencia en que lo que muestra es que en cualquier momento pueden subir los spreads por cualquier factor. Y ese factor está latente, puede darse más adelante, puede ser lo que tú acabas de decir, y es que la deuda se ha subido mucho, 5, 10, hay países que han subido 15 puntos de PIB la deuda, o que sea una deuda de más corto plazo, o que sea una deuda que está, que
el día de mañana un cambio en la calificación de los países se haga más difícil renovarla. En fin, ese problema no está resuelto y por lo tanto la preocupación con que haya un cierre de los mercados es una preocupación que debe estar siempre en la mente de los policy makers, porque es algo que puede pasar. Sí, te voy a contar una anécdota. En abril del 18, cuando empezó el ataque especulativo a la deuda argentina, y Argentina empezó a costar renovar su deuda, yo intercambié mensajes con el ministro de Hacienda de Colombia, que me decía, la confianza es una cosa muy especial. Tardas mucho, mucho tiempo en conseguirla, y cuando se va en un segundo, se va. Frase muy sabia, ¿no? Frase muy sabia. Bueno. ¿Quién habrá sido, no? También hay que sumarle que me parece que ahora el aumento del ahorro global, quizás por razones precautorias, que nos genera toda esta liquidez que por ahí están usando los países para endeudarse a bajo costo, quizás después se da vuelta, ¿no? Ese aumento en el ahorro precautorio que estamos viendo cuando la pandemia empiece a irse y puede generar este tipo de problemas fiscales en el futuro. Porque suben las tasas de interés en el porque por la tasa de interés global, cuando vuelva a subir el consumo, va a subir. Sí. Ustedes en el paper, también ya de una forma bastante anticipada, lo que después fue la realidad, empezaron a hablar de la necesidad de un paquete de estímulo fiscal. Es decir, de cómo los gobiernos tenían que aumentar el gasto y tenían que estar preparados para la caída en los ingresos tributarios. Incluso creo que se habla de unas cifras, como unos referentes de qué tipo de estímulo fiscal se debe dar, qué tamaño, etc. Pues en eso los países hicieron mucho caso, ¿no? O sea, los países realmente se tomaron muy en serio en diferentes magnitudes y en diferentes proporciones, pero casi todos los países, tal vez la excepción ha sido México, que es un caso notable, han hecho planes de estímulo fiscal muy considerable. Hablemos un poco de esas recomendaciones, de lo que vieron ustedes en ese momento. ¿Qué los llevó también a pensar de la importancia de reaccionar rápido en el frente fiscal? ¿Andy, vos o yo? Bueno, Aparte de lo que nos preocupaba, bueno, como decías al principio, es la gran fracción de trabajadores en el mercado informal y que eso iban a recibir un golpe muy fuerte porque iba a perder los trabajos más rápido que el resto, y que esa gente iba a necesitar un apoyo muy grande del gobierno, ¿no? Transferencias para afrontar mejor las pérdidas de trabajo estas. Eso vimos en muchos países. En Argentina, por ejemplo, tenemos un montón de transferencias que llamamos IFE a trabajadores informales. Y todos los países montaron de una u otra manera esos programas. Claro, una cosa que me parece importante también recalcar es que a mí me parece en lo personal, pero es una apreciación muy subjetiva, que hay una confusión en la política fiscal entre lo que es una política de seguros y de protección de las hojas de balance de las firmas y una política de expansión de la demanda keynesiana. Ayer justo escuchaba a una persona de uno de estos centros progresistas en Estados Unidos hablando de lo fantástico de la política keynesiana, cómo nos sacó cómo estimuló el consumo, etc. Pero es como que la gente no consume porque no quiere infectarse cuando va a consumir y no quiere ir a trabajar porque no quiere infectarse y los gobiernos tampoco los dejan tanto. Entonces no es que si yo pongo plata en el bolsillo de la gente, se la gasta y aumenta el output. De hecho lo ahorra, y eso es lo que vimos en los datos y lo que hablábamos antes. Lo que me parece importante a mí de estas políticas es que, por un lado, a la gente que pierde el trabajo, como decía Constantino, si queremos que se quede en la casa, que no vaya al transporte público, etc., hay que darle un medio para que sobreviva económicamente, y eso es estos pagos de transferencia, que es como la sociedad le da como una especie de seguro y de protección a esta gente que pierde los trabajos informales. Y después, por el otro lado, está la asistencia a las empresas, que en su momento la pensamos como que
si las empresas tienen que pagar los costos fijos cuando no venden nada, se desfinancian mucho, después les va a costar mucho reabrir y retomar la escala anterior por el daño a la hoja de balance y que no tienen más capital de trabajo. Y de hecho después, a raíz de este paper, con Francisco Buera, Jung Shin, Hugo Oppenheimer, Roberto Fantal-Fajaev, yo hice otro paper en el cual tratamos de cuantificar eso. Y lo que vemos es que para las firmas jóvenes que tienen más restricciones financieras, el efecto este puede ser muy severo porque se descapitalizan mucho y después les cuesta mucho volver a retomar la escala. Es como si un restaurante se descapitalizó mucho, después comprar la comida y insumos, etcétera, para reabrir, le puede costar tener el oxígeno financiero si no lo puede pedir prestado hasta retomar la escala anterior. Así es. Y yo creo que aplica un poco el mismo concepto al tema del empleo. Claro. Despedir un trabajador es una decisión que tiene consecuencias de largo plazo por la histéresis, porque el trabajador pierde capital humano, porque el empresario o el empleador se toma mucho tiempo después en volverla a enganchar. Entonces, evitar esos despidos o evitar el cierre de empresas era una respuesta inicial muy, digamos, muy apropiada. Que en algunos casos se logró mejor que en otros, porque realmente la mayoría de los programas de apoyo en muchos países fueron más bien lo que estaba comentando Constantino, que son los apoyos a los informales en condición de pobreza, vulnerables, con un refuerzo en materia de ingresos. ¿Qué tanto se ahorró? No sé, porque también las personas necesitaban sobrevivir, necesitaban comprar alimentos, sobre todo en estos grupos. Entonces, no he visto los datos definitivos de ahorro, pero sí creo que hubo un aumento del consumo. Por lo menos en Brasil ya vi que hay un aumento en el consumo en los hogares de ingresos bajos, por cuenta de las transferencias. Si mirás la cuenta corriente en muchos países de América Latina, se fue más al superávit. En Argentina, en Chile, no me acuerdo, Colombia, creo que en México. En parte es por una caída brutal de la inversión. Pero también el consumo cayó más que el PIB en muchos lados. Porque especialmente cayó muchísimo el consumo de no durables, restaurantes, ropa. Ese es un paper para escribir hacia adelante, y es cuál, no sé si es el que comentas que ya escribió, pero es, en una circunstancia como esta, ¿cuál es la respuesta óptima? ¿Apoyo a los hogares con transferencias monetarias o apoyo a las empresas para que no cierren, para tener capital de trabajo y para que no despidan trabajadores? O sea, esa pregunta me parece que es una de las áreas de investigación que va a quedar producto de esta crisis. Europa y Estados Unidos se hicieron los dos, pero Constant te va a contar de otra cosa que estamos haciendo nosotros con respecto al ahorro y la inversión. Muy bien, adelante, Constantino. Bueno, no, estamos trabajando en otro paper precisamente para analizar este tipo de cosas en un modelo de una economía pequeña abierta con sectores formales e informales, y vamos a analizar este tipo de shocks y cómo distintos tipos de políticas no farmacológicas eran, ¿no? Para tratar de frenar la pandemia y minimizar, qué sé yo, los costos económicos de la pandemia, ¿no? De las cuarentenas y este tipo de cosas. Pero eso está en progreso todavía. Maravilloso. Ojalá entre en esta serie porque muy interesante. Así como este que estamos comentando, primer paper de la serie, fue importantísimo porque creo que creó conciencia, abrió los ojos y dio un marco para explorar y entender los retos de política asociados al COVID-19. Pues ha sido un gran gusto conversar con ustedes. Lo más importante es que los lectores se animen y no van a perder el tiempo y no van a quedar decepcionados porque este es un gran trabajo. Así que los felicito y muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a vos por la conversación, y obviamente si algún lector o lectora tiene un comentario o una pregunta, siempre nos pueden encontrar a nosotros en nuestros correos electrónicos y escribirnos, y con gusto les contestamos. Sí. Yo creo que así será. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.